Muchas gracias por la presentación y desde luego la generosidad de sus conceptos. También agradezco desde luego la invitación a platicar con todos los que se conectan a la red de planetarios del estado de Quintana Roo, reconociendo su habitual disposición para la difusión de la ciencia y de otras disciplinas, entre ellos desde luego la medicina, que ha tenido o ha cobrado tanta relevancia a consecuencia de los acontecimientos que ya tienen un poco más de un año de estarnos aquejando a nivel mundial. Efectivamente, en la presentación se comentaba pues que al inicio de la pandemia o de la fase más aguda de la pandemia tuvimos la oportunidad de platicar. Hoy revisaremos algunos conceptos que se fundamentan básicamente en los conocimientos adquiridos a partir de la observación de múltiples casos en todo el mundo y que nos han permitido establecer más el perfil fisiopatológico de la enfermedad, haciendo especial énfasis en las consecuencias cardiológicas del COVID-19. Sin más preámbulos, vamos a platicar algunos conceptos. Bueno, entonces, decíamos entonces que la pandemia del COVID-19 empezó hace poco más de un año. Inicialmente fue una enfermedad nueva descrita en la comunidad o en la provincia china de Wuhan. Se detectó en múltiples casos en diciembre del 2019. De ahí que la enfermedad causada por este virus recibió el nombre de COVID-19 por sus siglas en inglés, Coronavirus Disease, y el 19 es por el año en que se detectó esta enfermedad por primera vez. El COVID-19 entonces es una enfermedad viral causada por un virus que pertenece a la familia de los coronavirus. Hay muchos coronavirus que ya se habían conocido desde antes, tanto en animales, principalmente, en roedores y también en murciélagos. De ahí que se ha especulado que probablemente esta enfermedad era una zoonosis, una enfermedad propiamente del reino animal no humano, que por distintos motivos que no han sido completamente aclarados, finalmente brincó a los seres humanos, infectó a los seres humanos, que no teníamos inmunidad adquirida y que prácticamente empezó a producir casos de gravedad diversa. Llamó la atención su alta infectividad y por supuesto las consecuencias graves que tiene. El coronavirus o la familia de los coronavirus ya se conocían desde antes. Hay algunos coronavirus en humanos que producen enfermedades de las vías respiratorias ligeras, catarros comunes, también el síndrome agudo respiratorio sistémico grave y también el conocido como MERS, que también dejó algunas secuelas importantes, pero en algunas regiones. La particularidad de esta enfermedad es que se extendió rápidamente fuera de las fronteras chinas, de tal manera que la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2020 la declaró como una pandemia global, es decir, para nuestros amigos, entender el término que ahora está tan en boga, pandemia implica la diseminación de una enfermedad habitualmente infecciosa que va más allá de fronteras locales, alcanzando prácticamente todas las regiones del planeta. Ha sido una enfermedad muy preocupante porque prácticamente al no tener inmunidad global, no tener inmunidad grupal, pues los enfermos crecieron rápidamente en número. Como dije, más allá de las fronteras de China, en poco tiempo había alcanzado a otros países del continente asiático, de ahí pasó a Europa y de ahí pasó a América, afectando a nuestro país también de manera temprana. En marzo del 2020, como dije, se empezó a expandir esta enfermedad y causó lo que conocemos entonces como una pandemia y preocupó
porque aunque a partir de ese momento se inició una fase de estudio muy, muy intensa de las características del virus, pues hasta la fecha, aunque se han ensayado múltiples fármacos, o sea, múltiples medicamentos para tratar la enfermedad, aún no se ha encontrado un tratamiento curativo. Se han ensayado múltiples sustancias, algunas ya conocidas, otras que se han desarrollado, y en todas se han obtenido resultados diversos, pero todavía no contamos con una cura para la enfermedad, como puede ser con otras enfermedades virales. La más conocida es la influenza, que no solamente ya tenemos desde hace algún tiempo vacunas, sino también ya tenemos fármacos antivirales efectivos que son capaces de curar la enfermedad. La enfermedad, como dije, puede tener distintos grados, puede ser desde asintomática, cosa que ahorita platicaremos un poquito de las implicaciones de este término, puede dar origen a enfermedades ligeras o leves, moderadas, graves o incluso letales. Se observó inicialmente que la enfermedad era capaz de producir daño agudo de las vías respiratorias y en poco tiempo se observó que la enfermedad tenía repercusiones sistémicas. ¿Qué quiere decir esto? Que afectaba prácticamente a más de un órgano, siendo los órganos principalmente afectados, como ya dijimos, el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular, del que hablaremos más ampliamente en las siguientes diapositivas. También era capaz de producir y activar la cascada de la coagulación y producir trombos en distintas partes de la circulación, especialmente en la circulación pulmonar. Es capaz de producir o de comprometer el aparato gastrointestinal, el páncreas, el hígado, el riñón y otros muchos órganos, de tal manera que la enfermedad es capaz en algunos pacientes de producir falla orgánica múltiple y por lo tanto la muerte. Muchos órganos, como estoy diciendo, están implicados y esto complica mucho la atención de los pacientes que requieren hospitalización y que finalmente requieren unidades de terapia intensiva. Fue tal la magnitud de la expansión de la enfermedad del COVID-19 que, como es bien sabido por todos nuestros participantes, fue capaz de desestabilizar e inclusive saturar los distintos sistemas de salud de muchos países del mundo, tanto en vías de desarrollo como países desarrollados, generando una mortalidad muy amplia, muy intensa. De hecho, la epidemia no ha parado, la pandemia no ha parado, y de acuerdo a una universidad muy famosa en los Estados Unidos, que seguramente ustedes conocen, la Johns Hopkins, que lleva un conteo muy detallado de los casos a nivel mundial, además de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, y estas cifras están actualizadas prácticamente al día de hoy. De acuerdo a las cifras de Johns Hopkins, los casos a nivel mundial son de alrededor de 156.206.914 pacientes. A nivel mundial ha generado una mortalidad de 3.258.908 pacientes, y en México, de acuerdo a las cifras obtenidas o aceptadas por las autoridades, se han tenido alrededor de 218.173 pacientes fallecidos. En México se estima que hay un gran subreporte y se piensa que hay por lo menos alrededor de 2 millones de casos en nuestro país. Obviamente no todos son letales, no todos son mortales, pero fueron capaces en algún momento de saturar y poner en graves aprietos al sistema de salud. Hoy por hoy, aunque las cifras en buena parte del mundo, a pesar de algunos rebrotes, por ejemplo en la India, de no haberse controlado la epidemia del todo, en Brasil y otros puntos muy álgidos, en nuestro país afortunadamente está descendiendo. Sin embargo, yo quisiera hacer una pequeña anotación inicial importante, y es que la pandemia no está controlada. Por eso es que es importante que tomemos algunas medidas de las cuales vamos a hablar en algún momento,
y estemos conscientes de que es una enfermedad multisistémica potencialmente grave para la cual todavía no tenemos una cura hasta este momento. Afortunadamente se han logrado desarrollar distintas vacunas, de las cuales también hablaremos someramente más adelante, y que de alguna manera todavía no es una situación superada, es decir, todavía tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad grave, potencialmente letal y que lo mejor es evitarla. Bien, diremos entonces que el virus, el SARS-CoV-2, se transmite de distintas maneras, pero la principal, desde luego, es por la vía aérea, es decir, a partir de pequeñas gotas de saliva que emitimos al toser, hablar o estornudar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es la principal vía por la cual se contagian los enfermos. Por lo tanto, las recomendaciones generales que se hicieron desde los primeros días de la pandemia siguen operando, siguen siendo operativas, y esto es evitar lugares concurridos y tomar precauciones importantes que vamos a recordar dentro de unos momentos. Sabemos que estas pequeñas gotitas de saliva, o también conocidas como flush, son capaces de viajar alguna distancia, en todos los casos más de 1 metro, de ahí que inicialmente se pedía que estuviéramos a una distancia de 1,5 metros o 2 metros de cualquier persona, y que evitáramos, por supuesto, tocarnos algunas partes, principalmente la nariz, la boca y las mucosas. Para que una persona se infecte, se requiere de que se tenga un contacto no protegido de por lo menos 30 minutos a menos de 1 metro de distancia. ¿Qué significa un contacto no protegido? Que no usemos algunas maniobras de barrera. Las más famosas, por supuesto, son los cubrebocas o las mascarillas faciales, y también las caretas. Se desechó desde un principio la utilidad de utilizar guantes, incluso se consideró que puede ser contraproducente en algunos casos. La contagiosidad del SARS-CoV-2 es de alrededor de 3.28, con un rango entre 1.4 y 6.49. Eso significa que por cada paciente enfermo, en promedio, es capaz de contagiar a 3.2 pacientes, o dicho en números redondos, 3 pacientes, un poco más de 3 pacientes, y el rango hasta de 6 pacientes, casi 7 pacientes. Es decir, es una enfermedad que inicia por un caso y que en la comunidad se va diseminando hasta tener múltiples casos. También surgió desde un principio la inquietud de que es posible que se transmita a partir de diversos objetos que tocamos con nuestras manos, que han recibido estas gotitas de flush. Se ha comprobado que el virus es capaz de permanecer activo en distintas superficies, tanto en plásticos, papel, cartón, e inclusive objetos metálicos, objetos de cristal también, y que a través de tocar estos objetos y después llevarnos las manos a la cercanía de las vías respiratorias, el virus se puede aspirar y puede infectarnos. Esto es muy importante de tomarlo en cuenta porque este descubrimiento y esta confirmación validó las medidas de protección contra la infección por SARS-CoV-2. El virus SARS-CoV-2, como ya dijimos, es un coronavirus que tiene esta forma esquemática. Está, como todos los virus, compuesto por material genético. Es decir, propiamente los virus, como sabemos ampliamente, no son entes vivos, sino son fragmentos de material genético que se introducen al organismo, que a través de la interacción con distintos receptores del organismo son capaces de adherirse a la membrana de la célula, son capaces de transmitir su información genética. Esta información genética es incorporada a la maquinaria genética de la célula, y de ahí es capaz la célula de empezar a reproducir, a copiar, a hacer copias exactas del virus para multiplicarlo y para poder seguir infectando a otras personas. El SARS-CoV-2, aquí está el SARS-CoV-2
que es capaz de producir COVID-19, tiene distintos proteínas en su membrana. Aquí está el material genético que está compuesto, en el caso del SARS-CoV-2, de RNA. Hay virus de DNA y hay virus de RNA. En el caso del SARS-CoV-2 es una molécula de RNA. El RNA es la molécula que es capaz de introducirse a la maquinaria genética del propio organismo para producir réplicas de este RNA, para producir nuevos virus en gran cantidad. Una parte, ya había dicho que tiene distintas proteínas en su cápside o en su membrana, y una de las más importantes es la proteína que permite fijarlo a las células del organismo. A esta proteína se le conoce como proteína S o proteína Spike, es decir, es la proteína que es como los tachones de los zapatos de fútbol, como unos tacos en el sentido de los tacos de los zapatos deportivos, y que es capaz de adherirse a distintos receptores. El receptor más importante que se adhiere a la membrana de las células es uno que porta en su membrana de la célula huésped, o sea, de la célula del organismo, y que es un receptor para una proteína, una enzima que tenemos nosotros, todas las personas, que es la enzima convertidora de la angiotensina 2. En términos, digamos, coloquiales, esta enzima convierte una sustancia, la angiotensina 1, a la angiotensina 2 en el organismo, y esta tiene que ver prácticamente con distintos mecanismos en el organismo de compensación, y es capaz de producir o elevar la tensión arterial en el organismo. De hecho, esta enzima puede inhibirse, y hay distintos medicamentos utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica, de la presión alta, que bloquean esta enzima. Muchos los conocemos, son aquellos que terminan con el sufijo pril, como el enalapril, el captopril, el lisinopril, el perindopril y otros muchos, y que van a producir como efecto farmacológico, al inhibir esta enzima, la disminución de la expresión de angiotensina 2, y esta contribuir a regular la presión arterial en los pacientes hipertensos. La proteína Spike es también facilitada, su unión, por esta otra proteína, la TMPRSS2, el término no importa, pero es capaz de interaccionar la proteína Spike con el receptor final de la célula del organismo. La enzima convertidora de la angiotensina prácticamente se encuentra en muchos tejidos del organismo, se encuentra en el endotelio propiamente de los vasos sanguíneos, de muchos vasos sanguíneos a lo largo de todo el organismo, pero principalmente se encuentra en la vasculatura que irriga propiamente al aparato respiratorio. También se encuentra en las células epiteliales del propio aparato respiratorio, en las células de los bronquios, de los bronquiolos respiratorios. Es decir, es una enzima que tiene una amplia expresión propiamente en todo el organismo. Al producirse esta unión con los receptores de angiotensina 2, la molécula de RNA, por un proceso de endocitosis es que la membrana celular forma una excrescencia, y, por decirlo así, se la come, la introduce al interior de la célula, donde propiamente va a madurar estos viriones, va madurando la información genética y va trasladándose, como habíamos dicho, por distintos mecanismos para interaccionar con la maquinaria genética del propio organismo. Esta maquinaria genética hace que este RNA se replique, y que tenga la posibilidad de generar o ensamblar proteínas de la cápside, y también propiamente material genético, de tal manera que una vez que ya está reensamblado el virus, puede excretarse o salirse por un proceso de exocitosis. Ahora es el proceso contrario, se expulsa hacia la periferia de la membrana celular,
y de ahí propiamente nuevamente al exterior de la célula. Al conocer todo este mecanismo, se empezaron a idear algunos fármacos que son capaces, al menos in vitro en el laboratorio, de interferir propiamente la replicación y todo este proceso. Por ejemplo, básicamente, los análogos de los nucleósidos, como por ejemplo el remdesivir, que es capaz de inhibir la replicación viral in vitro, y que se ha utilizado con fines de tratar especialmente pacientes graves que tienen una gran expresión y una gran carga genética. Se han ensayado otros muchos fármacos, desafortunadamente con pocos resultados positivos, como la cloroquina, la hidroxicloroquina, que de hecho la Organización Mundial de la Salud y distintos organismos internacionales basados en estudios de muchos pacientes ya no recomiendan su uso porque se encontró que no son efectivos para prevenir ni para tratar la infección por SARS-CoV-2. Entonces, durante todo este año, propiamente, ha habido una gran movilización, si le podemos llamar así, de todos los grupos científicos en el mundo para tratar de averiguar rápidamente cómo es que el SARS-CoV-2 produce el daño en el organismo para tratar de prevenirlo o en su caso tratarlo. Los resultados, como ya habíamos dicho, desafortunadamente hasta el momento no han rendido un fármaco que sea capaz de inhibirlo efectivamente o de tratarlo y de evitar la progresión de la enfermedad. ¿Por qué algunos enfermos padecen una enfermedad asintomática, otros una enfermedad leve, moderada y otros grave? Hasta el momento no se sabe, pero parece haber alguna predisposición genética y lo más importante es que nuestro sistema inmune reacciona de diversas maneras. Es bien conocido el fenómeno, ya conocido en la sepsis, que es las enfermedades graves infecciosas generalizadas, tanto por virus, bacterias y hongos. Es bien conocido que no todas las personas, no todos los pacientes reaccionan igual, que algunos toleran las infecciones o generan una respuesta inflamatoria ligera y otros generan una respuesta inflamatoria muy intensa con la activación de múltiples células de la inmunidad y de la inflamación que en un intento de combatir al virus generan daño tisular, o sea, daño a los tejidos, y que muchas veces este daño es mucho más nocivo que el propio virus al organismo, generando consecuencias en algunos casos catastróficos. Ya habíamos hablado de que se han ensayado distintas posibilidades de tratamiento, los antivirales, como el lopinivir, el remdesivir, el ritonavir y otros, han sido probados con éxitos muy limitados, se requieren de grandes dosis, de tratarse en pacientes gravemente afectados en un momento muy específico de la infección por el virus, siempre a nivel hospitalario y de preferencia de terapia intensiva, no siempre con los mejores resultados, de tal manera que por desgracia muchos de estos medicamentos que además son muy costosos no han sido utilizados ampliamente con buenos resultados. Algo muy importante de decir es que ya habíamos dicho que son distintos los grados en los cuales se produce la enfermedad. Sabemos que una minoría, alrededor del 2 al 5% de los pacientes afectados, van a producir una enfermedad crítica, es decir, una enfermedad grave que requiera de terapia intensiva, debido a que producen daño multisistémico, daño respiratorio, daño cardiológico y otros que ya dijimos. Nos vamos a enfocar en unos momentos al daño cardiológico. Recordemos que una de las manifestaciones más importantes de la enfermedad e inicialmente son, digamos que compartidos por distintos grados de la enfermedad. Son muy comunes los distintos síntomas, perdón porque están en inglés. 88% de los pacientes pueden expresar fiebre, habitualmente más de 38 grados centígrados, a veces mucho más y puede llegar a ser de difícil control.
fatiga en 38% de los casos, escalofríos en 11% de los casos. Vean ustedes también aquí la variedad de síntomas que puede producir la enfermedad. Dolor de cabeza en 14% de los casos, congestión nasal, la sensación de constipación nasal, lo que dice la gente estar mormado, también se produce en 5% de los casos, también se producen algunos infiltrados o algunos exudados en la garganta en el 14% de los casos, tos, que es un signo muy, muy frecuente. Habitualmente la tos por coronavirus es una tos no productiva, es una tos seca en alrededor del 68% de los casos, en 33% la tos es productiva de expectoración, habitualmente hialina, o sea, de color transparente. Se produce en 19% de los casos disnea, que es la sensación de falta de aire de la cual se quejan los enfermos, muy estrechamente ligada con la enfermedad respiratoria, como es lógico. También se produce náusea y vómito en 5% de los casos, diarrea en 4 al 14% de los casos y dolor muscular técnicamente conocido como mialgias en 15% de los casos. Como ven ustedes, la distribución del virus es muy amplia, afecta prácticamente a todo el organismo. Y algo muy importante que inquietó mucho desde el principio de la pandemia es la desaturación, es decir, la baja de oxígeno, de oxigenación en sangre, que se debe a daño pulmonar agudo, a inflamación aguda y a neumonías virales en estos enfermos. Poco tiempo después de que inició la pandemia, se observó que esta desaturación puede ser en algunas situaciones asintomática, es decir, puede que el paciente todavía no tenga ninguno de estos síntomas o que sean ligeros y sin embargo el enfermo ya tiene un grado de desaturación muy importante. A raíz de la pandemia, muchos de los pacientes y del público en general se ha familiarizado con la forma de medir la oxigenación a través de oxímetros que se colocan digitales, que se colocan en el dedo, habitualmente en el dedo medio de cualquiera de nuestras dos manos, a través de una luz infrarroja. Es capaz de medir la cantidad de sangre que está unida a los eritrocitos, es decir, la oxigenación en sangre. Sabemos que los valores normales, dependiendo de la altitud a la que estemos, es mayor del 92 al 93%, que es preocupante por debajo de 88 al 90%, y que cifras mucho menores, que pueden ser muy graves, se pueden observar con frecuencia en pacientes que tienen COVID. De hecho, es una de las indicaciones para hospitalizar a los enfermos, tengan o no síntomas, el que tengan desaturaciones graves por debajo del 85%. Estos enfermos pueden tener lo que se le llama hipoxemia asintomática e inclusive le dieron el término de hipoxemia feliz al inicio de la pandemia. Se abandonó porque tener COVID no implica nada de felicidad, implicaba el término el que el paciente podía estar completamente asintomático creyendo que no tenía ninguna afectación y sí de manera subclínica tener la infección y descubrirla a través de la desaturación que se observa al medir la oxigenación con un oxímetro de pulso. Otra de las cosas que preocupó mucho y que se observó que el tener estas otras enfermedades eran factores de riesgo en COVID-19 para tener una infección muy grave o tener una evolución muy prolongada o requerir de terapia intensiva, intubación orotraqueal por insuficiencia respiratoria. Se encontraron muchos factores de riesgo que son producto de la observación ya de miles de pacientes y se encontró que son muy significativos. La obesidad quizá es el factor de riesgo más grave para tener una evolución complicada e inclusive el riesgo de fallecer por COVID-19. Los pacientes que ya tenían o ya tienen hipertensión arterial, los pacientes diabéticos, los pacientes que ya tenían enfermedades del corazón, los pacientes que ya tenían o tienen
enfermedades pulmonares, la edad avanzada y algo muy importante, la exposición ocupacional, sobre todo en profesionales del sector salud, médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, técnicos de rayos X, etcétera. Ya entrando un poquito más en el tema que nos ocupa, diremos que el corazón es uno de los órganos que se puede afectar de manera muy importante en COVID-19. Estos son algunas sustancias que correlacionan con el daño cardiovascular, que son propiamente compuestos, se pueden determinar por laboratorio. La interleuquina 6, que es una de las sustancias, una citocina, que se eleva ante distintas infecciones o ante la inflamación de diversas causas, el dímero D, que también se eleva, la ferritina, que se eleva, una enzima que se llama la deshidrogenasa láctica, y que la elevación de estas sustancias correlaciona con la posibilidad de tener infecciones que afecten el corazón. En distintas biopsias se observó que los miocitos, aquí está una representación, pueden infectarse por coronavirus y que pueden producir grandes acúmulos de sustancias inflamatorias y propiamente cuerpos de inflamación dentro de las células musculares del corazón, lo cual implica, desde luego, la posibilidad de tener daño por el corazón. ¿Cuáles son los mecanismos de daño cardiovascular debidos a COVID-19? Primero, ya dijimos que interacciona con los receptores de angiotensina 2 que también se expresan en la superficie de los miocitos, o sea, de las células del corazón. Puede el SARS-CoV-2 tener una cardiotoxicidad directa por esta interacción con esta enzima. Sin embargo, no es el único mecanismo. También se puede producir lo que llamamos una tormenta de citocinas, es decir, una elevación en cantidades muy, muy importantes de las células y de las sustancias de la inflamación, de manera incluso descontrolada y muy, muy amplificada, las cuales son capaces de producir daño directo a distintos órganos, en especial a los pulmones y al corazón. También ya dijimos que la infección por COVID es capaz de producir daño a las vías respiratorias, a los pulmones, y que esto se manifiesta por una disminución de la cantidad de oxígeno en sangre. A esto le llamamos técnicamente hipoxemia. Y la hipoxemia, pues es capaz directamente de dañar o de comprometer la función de un órgano que depende completamente del abasto de oxígeno, de la disponibilidad de oxígeno. Es decir, hay daño al corazón mediado por la baja de oxígeno, mediado por hipoxemia. También puede haber un desbalance entre las necesidades de oxígeno y el aporte de oxígeno, tanto en el corazón como en distintos órganos. ¿A qué nos va a llevar todas estas formas en cómo el virus daña directamente al corazón? Uno, a la inflamación directa del corazón, lo que llamamos como miocarditis. La miocarditis se expresa de diversas formas. Una de ellas es que disminuye en forma aguda la función del corazón, es decir, es capaz de producir insuficiencia cardíaca aguda e inclusive llevarlo a niveles críticos donde la cantidad de sangre que bombea el corazón sea insuficiente para mantener las demandas de sangre, nutrientes y oxígeno de todo el organismo, lo que se llama choque cardiogénico. También la inflamación directa del virus en el corazón es capaz de producir una respuesta inflamatoria y citotóxica que es capaz de producir arritmias, es decir, trastornos del ritmo del corazón, algunas potencialmente letales, como lo vemos aquí en esta ilustración, en la cual se ejemplifica una de esas arritmias letales, que es una taquicardia ventricular que puede evolucionar a lo que conocemos como fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es una arritmia potencialmente letal, que es muy famosa en todos los medios y en todas las películas, porque es la que se trata con desfibrilación. Todos hemos visto en las películas cómo se colocan unas palas en la superficie del organismo y se procede a darle una descarga eléctrica
al paciente. Ya dijimos que es capaz de producir insuficiencia cardíaca aguda, es capaz de producir choque cardiogénico, lo cual también tiene un grave pronóstico que es muy desfavorable, a veces coexiste con otras formas de choque, como el choque por la propia infección, lo que se llama choque séptico, dando lugar a formas mixtas de choque. Y algo muy importante que llamó la atención de los patólogos desde que la epidemia tocó a Italia y fueron los italianos los que hicieron las primeras autopsias en pacientes fallecidos por SARS-CoV-2, y es que es capaz de producir trombos en la circulación, tanto que viajan por ella como algunos que se producen in situ, es decir, en el mismo lugar de los vasos sanguíneos y los ocluyen, especialmente produciendo tromboembolia pulmonar o tromboembolismo o embolia pulmonar. Embolia implica que se produjo en otro lugar y que viajó a través de la circulación, o trombosis in situ en el mismo sitio de la circulación, ocluyendo los vasos de la circulación pulmonar y complicando desde luego mucho el intercambio de gases a nivel pulmonar y por lo tanto la disponibilidad de oxígeno a nivel global, a nivel de todo el organismo. Ya habíamos dicho que algunos pacientes tienen la posibilidad de tener enfermedades preexistentes, por ejemplo, la aterosclerosis. Aquí se observa una arteria que está parcialmente ocluida por placas de grasa. Si a ustedes a eso le suman la posibilidad de trombosis, pues el resultado es un incremento mayor al esperado de infartos del miocardio. Muchos pacientes con SARS-CoV-2 llegan con infartos en evolución que son particularmente graves. Ya habíamos hablado de la disfunción contráctil del corazón, que es capaz de producir insuficiencia cardíaca. Otra de las manifestaciones del corazón es la dilatación por una miocardiopatía por estrés, llamada también enfermedad de Takotsubo, que consiste en la dilatación aguda del corazón con una disminución de su fuerza de contracción y una disminución del volumen latido, es la cantidad de sangre que expulsa el corazón por cada latido, comprometiendo, por supuesto, la función global del corazón. Ya habíamos entonces empezado a hablar de cómo el COVID-19 puede complicar la situación cardiovascular de diversas maneras que ya mencionamos. Síndromes coronarios agudos, o sea, infartos, arritmias potencialmente letales, insuficiencia cardíaca aguda y shock cardiogénico. Esto es de especial gravedad, puesto que todas estas condiciones es necesario tratarlas en terapia intensiva. En función del tiempo, diremos que hasta la fecha solo disponemos de distintas medidas para prevenir. Es la mejor forma de convivir con la enfermedad, tratar de no infectarnos, prevenir la infección. Por eso es que aunque en nuestro país están disminuyendo el número de casos, o sea, la incidencia del SARS-CoV-2, del COVID-19, pues es importante que mientras no estemos vacunados y aún después de estar vacunados, procuremos mantener el confinamiento en casa y el distanciamiento social, evitar reuniones, evitar saludarnos de mano, de beso, cosa que ha sido muy difícil en la población mexicana, que tanto tenemos esta costumbre. Hay que vacunarnos oportunamente en cuanto tengamos disponibilidad de la vacuna. Ciertamente la disponibilidad de distintas vacunas, ya conocen ustedes, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, las vacunas chinas, Johnson y Johnson, etcétera, etcétera, Moderna. Hay varios biológicos que se están aplicando en muchos lugares del mundo, y en nuestro país se han iniciado también la aplicación de muchas de estas vacunas, pero ciertamente tenemos un déficit muy importante de vacunas a nivel mundial, por lo cual todavía estamos lejos de que lleguemos a una meta de haber vacunado a toda la población de nuestro país, y lo mismo están sufriendo en otras latitudes, y a toda la población de sus respectivos países. Pero si tenemos la fortuna de tener a nuestra disposición una vacuna, hay que aplicárnosla. Baste decir que todas las vacunas aceptadas por la Organización Mundial de la Salud
y por los distintos organismos reguladores en los distintos países, tienen una efectividad importante para prevenir la infección, pero lo que es más importante, tienen una efectividad muy elevada, arriba del 95%, para prevenir una infección grave que pueda llevarnos a requerir terapia intensiva o que acabe con nuestra vida. Por lo tanto, si tenemos disponibilidad, no hay ni que pensarlo, hay que vacunarnos. Hay que lavarnos frecuentemente las manos. Creo que las autoridades siguen en una campaña permanente para resaltar la importancia de esta actividad, lavarnos frecuentemente las manos y evitar tocarnos cara, nariz y boca. Evitar contacto con personas enfermas, y si ya estamos enfermos, pues tenemos que dar aviso a nuestro médico y confinarnos, evitar el contacto con otras personas, hasta de nuestra propia familia, por no menos de 14 días. Y obviamente el uso estricto de cubrebocas. Fíjense que se llama cubrebocas y muchas personas piensan que solamente debe cubrir la boca, y como se ha dicho en distintas campañas, debe cubrir efectivamente la nariz y la boca. Mucho se ha especulado sobre qué consecuencias tiene la prevención a los pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular preexistente. Y estas son algunas medidas muy sencillas para los pacientes que ya son portadores de alguna enfermedad del corazón. Primero, no suspenda sus medicamentos. Al principio de la epidemia se estudió mucho sobre todo el caso de los pacientes que tomaban estos medicamentos que inhiben la actividad de la enzima convertidora de la angiotensina 2, los que terminan con pril, que ya mencioné, enalapril, captopril, ramipril, lisinopril y otros muchos. Se observó que no hay un riesgo derivado de continuar la administración de los medicamentos. Por lo tanto, no suspenda sus medicamentos por propia iniciativa, sino por favor siempre consúltelo con sus médicos. Distintas asociaciones a nivel mundial como la American Heart Association, la American College of Cardiology, la Asociación Europea y distintas asociaciones regionales llegaron a la conclusión, después de haber hecho investigaciones amplias con muchos pacientes, de que no es necesario suspenderlos ni modificar su dosis. Otro punto muy importante es que no suspenda su atención cardiológica. Esto es algo muy importante porque debido a la pandemia hubo la necesidad de reconvertir muchos hospitales, de cerrar la consulta externa de muchos hospitales institucionales para atender pacientes y evitar más contagios. Sin embargo, es importante que los pacientes procuren tener un mecanismo de contacto con algún médico, especialmente cardiólogo, para que él pueda continuar su atención, ya sea en línea o de manera presencial, con todas las precauciones que sabe la comunidad médica y que deben seguir también los pacientes. Algo muy importante es no minimice por ningún motivo cualquier síntoma que tenga, de tal manera que reporte cualquier síntoma a su médico y manténgase atento a las indicaciones que su médico le debe decir. Si es necesario hospitalizarlo, ojalá y que no muchos y cada vez menos, pero si fuese necesario, si su médico lo sugiere, por favor, hospitalícese. Como ya habíamos dicho, vacúnese. Y algo muy importante es que no difiera procedimientos médicos o quirúrgicos que deban hacerse aún durante la pandemia. En conclusión, la pandemia de COVID-19 no ha terminado, aún persisten riesgos considerables para la población general y para la salud en particular de cada paciente. Es muy importante no relajar las medidas preventivas aún cuando se observe que hay una disminución de los casos. Estas recomendaciones son particularmente relevantes en personas con factores de riesgo como los que ya platicamos y debido a las consecuencias graves que estos pacientes pueden tener. Y si es necesario acudir a hospitales, hágalo con las recomendaciones específicas.